Sé bienvenido. Soy Alejandro de Nevadón, buscador de la verdad. Desde hace algún tiempo decidí ejercer el principio Omega y someterme a la voluntad del Padre. Desde entonces he recibido la misión de transmitir lo recogido en el libro de Urantia y de refrescar la memoria acerca del verdadero mensaje de Jesús de Nazaret, el Gran Maestro. Acompáñame en este viaje de descubrimiento de Dios y de ti mismo. Hoy te voy a hablar del Documento 2, la naturaleza de Dios. Puesto que el concepto más elevado posible que el hombre tiene de Dios está contenido dentro de la idea y del ideal humanos de una personalidad primordial e infinita, es lícito y puede resultar útil estudiar ciertas características de la naturaleza divina que constituyen el carácter de la deidad. La naturaleza de Dios se puede comprender mejor mediante la revelación del Padre que Micael de Nevadón desarrolló en sus múltiples enseñanzas y en su magnífica vida humana en la carne. El hombre también puede comprender mejor la naturaleza divina si se considerara a sí mismo como un hijo de Dios y aprecia al Creador paradisíaco como un verdadero Padre espiritual. Todos los esfuerzos de los seres divinos por ampliar el concepto humano de Dios serían casi inútiles si no fuera por el hecho de que en la mente mortal está habitada por el ajustador otorgado del Padre Universal e impregnada por el Espíritu de la verdad del Hijo Creador. Contando pues con la presencia de estos espíritus divinos en el corazón del hombre para que me ayuden a ampliar el concepto de Dios, emprendo alegremente la ejecución del mandato que he recibido de intentar describir más ampliamente la naturaleza de Dios a la mente del hombre. 1. La infinidad de Dios. A pesar de la infinidad de las manifestaciones prodigiosas de la personalidad eterna y universal del Padre, Él es incondicionalmente consciente de su infinidad y de su eternidad. Asimismo, conoce plenamente su perfección y su poder. Aparte de sus divinos coordinados, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, es el único ser en el universo que experimenta una evaluación perfecta, adecuada y completa de sí mismo. El gran Dios se conoce y se comprende, es infinitamente consciente de todos sus atributos primordiales de perfección. Dios no es un accidente cósmico ni un experimentador de universos. Es verdad que los soberanos de los universos pueden emprender aventuras. Los padres de las constelaciones pueden hacer experimentos. Los jefes de los sistemas pueden entrenarse. Pero el Padre Universal ve el fin desde el principio. Su plan divino y su propósito eterno abarcan y comprenden realmente todos los experimentos y todas las aventuras de todos sus subordinados, en todos los mundos, sistemas y constelaciones de todos los universos de sus inmensos dominios. Y es que ninguna cosa es nueva para Dios, y ningún acontecimiento cósmico se produce nunca por sorpresa. Él habita el círculo de la eternidad. Sus días no tienen principio ni fin. Para Dios no existe el pasado, el presente o el futuro. Todo el tiempo está presente en cualquier momento dado. Él es el gran y único Yo Soy. El Padre Universal es infinito en todos sus atributos de una manera absoluta y sin restricción, y este hecho, en sí mismo y por sí mismo, lo aísla automáticamente de toda comunicación personal directa con los seres materiales finitos y otras inteligencias inferiores creadas. Para solventar esto y ponerse en contacto y comunicación con sus múltiples criaturas, Dios necesita de las siguientes medidas que han sido ordenadas. En primer lugar, de los hijos paradisíacos de Dios, que aunque son perfectos en divinidad, también comparten a menudo la misma naturaleza de carne y hueso de las razas planetarias, volviéndose uno de nosotros y con nosotros. De esta manera, Dios se vuelve, por así decirlo, hombre, como sucedió con la donación de Micael, que fue llamado indistintamente Hijo de Dios e Hijo del Hombre. En segundo lugar, se encuentran las personalidades del Espíritu Infinito, las diversas órdenes de huestes seráficas y otras inteligencias celestiales que se acercan a los seres materiales de origen humilde y los ayudan y los sirven de tantas maneras. Y en tercer lugar, están los ajustadores del pensamiento, los monitores de misterio impersonales, que son el don efectivo del gran Dios mismo, enviados para recibir en unos seres tales como los humanos. Llegan sin previo aviso ni explicación. Ellos descienden desde las alturas de la gloria en una profusión interminable para honrar y residir en las mentes humildes de aquellos mortales que poseen la capacidad o el potencial de tener conciencia de Dios. De esta forma, y de muchas otras,
de unas maneras desconocidas para nosotros y que sobrepasan por completo la comprensión finita, el Padre Paradisíaco reduce voluntaria y amorosamente su infinidad, y la modifica, la diluye y la atenúa de otras maneras a fin de poder acercarse a la mente finita de sus hijos creados. Y así, mediante una serie de distribuciones cada vez menos absolutas de su personalidad, el Padre Infinito consigue disfrutar de un estrecho contacto con las diversas inteligencias de los numerosos reinos de su extenso universo. Todo esto lo ha hecho, lo hace ahora y continuará haciéndolo eternamente sin disminuir en lo más mínimo el hecho de la realidad de su infinidad, su eternidad y su primacía. Estas cosas son absolutamente ciertas a pesar de la dificultad que tenemos para comprenderlas, del misterio en el que están envueltas o de la imposibilidad de que unas criaturas como las que viven en Urantia, nuestro planeta, puedan entenderlas plenamente. Puesto que el Padre primero es infinito en sus planes y eterno en sus propósitos, a cualquier ser finito, como nosotros, le es inherentemente imposible captar o comprender nunca esa plenitud de los planes y propósitos divinos. De vez en cuando los hombres mortales podemos vislumbrar los propósitos del Padre aquí y allá, a medida que se revelan en relación con el desarrollo del plan de ascensión de las criaturas en los niveles sucesivos de la progresión en el universo. Aunque el hombre no puede abarcar el significado de la infinidad, el Padre Infinito comprende plenamente y engloba amorosamente, con toda seguridad, toda la finitud de todos sus hijos en todos los universos. 2. La perfección eterna del Padre. El Padre Universal no se arrepiente de sus propósitos originales de sabiduría y de perfección. Sus planes son firmes, su parecer es inmutable, mientras que sus actos son divinos e infalibles. La perfección de la divinidad y la magnitud de la eternidad están para siempre más allá de la plena comprensión de la mente del hombre mortal. Las reacciones de un Dios invariable en la ejecución de su propósito eterno pueden parecer que varían con arreglo a la actitud cambiante y a las mentes variables de las inteligencias que ha creado. Es decir, que dichas reacciones pueden variar de manera aparente y superficial. Pero por debajo de la superficie y debajo de todas las manifestaciones exteriores, continúa estando presente el propósito invariable, el plan perpetuo del Dios eterno. En los universos en evolución, la perfección ha de ser necesariamente un término relativo, pero en el universo central y especialmente en el paraíso, la perfección es pura, y en ciertas fases es incluso absoluta. La perfección primordial de Dios no consiste en una rectitud ficticia, sino más bien en la perfección inherente de la bondad de su naturaleza divina. Él es final, completo y perfecto. A la belleza y a la perfección de su carácter recto no les falta nada. Todo el proyecto de las existencias vivientes en los mundos del espacio está centrado en el propósito divino de elevar a todas las criaturas volitivas hasta el alto destino de la experiencia de compartir la perfección paradisíaca del Padre. Dios no es ni egocéntrico ni autosuficiente. No deja nunca de darse a todas las criaturas conscientes de sí mismas en el inmenso universo de universos. Dios es eterna e infinitamente perfecto. No puede conocer personalmente la imperfección como experiencia propia, pero sí comparte la conciencia de todas las experiencias con la imperfección que tienen todas las criaturas que luchan en los universos evolutivos de todos los hijos creadores paradisíacos. De esta manera, así como a través de los contactos de la presencia divina, el Padre Universal participa realmente en la experiencia con la inmadurez y la imperfección en la carrera evolutiva de todos los seres mortales del universo entero. Las limitaciones humanas, el mal potencial, no forman parte de la naturaleza divina, pero con la experiencia humana, con el mal y con todas las relaciones del hombre con él, forman parte con toda seguridad de la autorrealización en constante expansión que Dios efectúa en los hijos del tiempo. 3. La justicia y la rectitud. Dios es recto, por consiguiente, es justo. La justicia del Padre Universal no puede ser influida por los actos ni las obras de sus criaturas. No nos damos cuenta de lo inútil que es hacer peticiones pueriles a un Dios para que modifique sus decretos inmutables a fin de que podamos evitar las justas consecuencias del funcionamiento de sus sabias leyes naturales
y de sus justos mandatos espirituales. Pero es una verdad universal que incluso al recoger en justicia la cosecha de las maldades, esta justicia divina siempre está templada de misericordia. La sabiduría infinita es el árbitro eterno que determina las proporciones de justicia y de misericordia que se repartirán en cualquier circunstancia dada. El castigo más grande por la maldad y la rebelión deliberada contra el gobierno de Dios es la pérdida de la existencia como súbdito individual de ese gobierno. El resultado final del pecado deliberado es la aniquilación. Y cuando hablo de deliberado, hablo de una personalidad que es consciente de todas las leyes cósmicas. Y siendo conocedor de estas leyes, decide quebrantarlas. Nosotros somos unos recién llegados al orden cósmico. Recordad siempre esto. Sin embargo, la desaparición real de estas criaturas, las que deciden deliberadamente abrazar el pecado, siempre se retrasa hasta que los mandatos ordenados de la justicia, vigentes en ese universo, se hayan cumplido plenamente. Cuando esta sentencia se confirma definitivamente, el ser identificado con el pecado se vuelve instantáneamente como si no hubiera existido. Este destino no conlleva ninguna resurrección, es perpetuo y eterno. En cualquier controversia universal entre los niveles manifestados de la realidad, la personalidad del nivel superior terminará por triunfar sobre la personalidad del nivel inferior. Este resultado inevitable de las controversias en el universo es inherente al hecho de que la calidad divina es igual al grado de la realidad o de la manifestación de cualquier criatura volitiva. El mal no diluido, el error completo, el pecado deliberado y la iniquidad rematada son inherente y automáticamente autodestructivos. Tales actitudes de irrealidad cósmica solo pueden sobrevivir en el universo debido a una tolerancia misericordiosa transitoria, en espera de la acción de los mecanismos de los tribunales universales de juicio en rectitud, los cuales determinan la justicia y descubren lo que es equitativo. El deber de los hijos creadores en los universos locales consiste en crear y en espiritualizar. Estos hijos se dedican a ejecutar eficazmente el plan paradisíaco de la ascensión progresiva de los mortales, a rehabilitar a los rebeldes y a pensadores equivocados. Pero cuando todos estos esfuerzos amorosos son rechazados de manera definitiva y para siempre, las fuerzas que actúan bajo la jurisdicción de los ancianos de los días ejecutan el decreto final de disolución. 4. La misericordia divina. La misericordia es simplemente la justicia, templada por esa sabiduría que procede del conocimiento perfecto y del pleno reconocimiento de la debilidad natural y de los obstáculos ambientales de las criaturas finitas. Dios es inherentemente bondadoso, compasivo por naturaleza y perpetuamente misericordioso. Nunca es necesario ejercer ninguna influencia sobre el Padre para suscitar su bondad. La necesidad de las criaturas es enteramente suficiente para asegurar todo el caudal de la tierna misericordia del Padre y de su gracia salvadora. Puesto que Dios lo sabe todo acerca de sus hijos, le resulta fácil perdonar. Es por esto que cuanto mejor comprendemos los hombres a nuestro prójimo, nos es más fácil perdonarlo e incluso amarlo. Solo el discernimiento de una sabiduría infinita permite a un Dios recto administrar la justicia y la misericordia al mismo tiempo y en cualquier situación dada. El Padre Celestial nunca se siente desgarrado por actitudes conflictivas hacia sus hijos del universo. Dios nunca es víctima de antagonismos en su actitud. La omnisciencia de Dios dirige infaliblemente su libre albedrío en la elección de esa conducta universal que satisface de manera perfecta, simultánea y por igual las exigencias de todos sus atributos divinos y las cualidades infinitas de su naturaleza eterna. La misericordia es el fruto natural e inevitable de la bondad y del amor. La naturaleza bondadosa de un Padre amoroso no podría negar de ninguna manera el sabio ministerio de la misericordia a cada miembro de cada grupo de sus hijos del universo. La justicia eterna y la misericordia divina, unidas, constituyen lo que en la experiencia humana se llamaría equidad.
5. El amor de Dios. Dios es amor. Por eso su única actitud personal hacia los asuntos del universo es siempre una reacción de afecto divino. Y es que el Padre nos ama lo suficiente como para concedernos la vida. Y en respuesta a este afecto paternal, Dios envía a los maravillosos ajustadores del pensamiento para que residan en la mente de los hombres. El amor de Dios es universal, sin excepciones. El amor de Dios es por naturaleza un afecto paternal. Por eso a veces nos castiga por nuestro propio bien, para que podamos compartir su santidad. Y cuando digo castigos, pensad en correcciones. Dios no desea que sus hijos sufran eternamente. Dios tiene formas mucho más imaginativas de corregir a sus hijos descarriados que un castigo eterno. Dios es tan divinamente bondadoso incluso con los pecadores que cuando los rebeldes vuelven a la rectitud, son recibidos con misericordia. Y borra las transgresiones por su propia complacencia y no se acordará de nuestros pecados. Después de todo, la prueba más grande de la bondad de Dios y la razón suprema para amarlo es el don interior del Padre, el ajustador que espera tan pacientemente la hora en que Él y nosotros seamos eternamente una sola cosa. Aunque no podamos encontrar a Dios por medio de la investigación, si nos sometemos a las directrices del espíritu interior, el ajustador del pensamiento, seremos guiados infaliblemente, paso a paso, vida tras vida, de universo a otro y de era tras era, hasta que nos encontremos finalmente en la presencia de la personalidad paradisíaca del Padre Universal. No te puedes imaginar lo irrazonable que es no adorar a Dios simplemente por las limitaciones de nuestra propia naturaleza humana y los obstáculos de nuestra creación material que nos impidan verlo. Entre nosotros y Dios hay una enorme distancia, de espacio físico, que hay que atravesar. Existe igualmente un gran abismo de diferencia espiritual que hay que colmar. Pero a pesar de todo lo que nos separa física y espiritualmente, la presencia personal del paraíso, deberíamos detenernos a reflexionar sobre el hecho solemne de que Dios vive dentro de nosotros. A su propia manera, ya ha tendido un puente sobre el abismo. Ha enviado de sí mismo su Espíritu para que viva con nosotros y trabaje con nosotros mientras continuamos nuestra carrera eterna en el universo. Todos los seres celestiales llegan a amar al Padre por su naturaleza que reconocen en sus atributos asombrosos. El amor del Padre nos sigue ahora y a lo largo del círculo sin fin de las eras eternas. Cuando pensemos sobre la naturaleza amorosa de Dios, solo hay una reacción razonable y natural de la personalidad. Amaremos a nuestro Hacedor cada vez más. Tendremos por Dios un afecto análogo al que un niño siente por su padre terrestre, porque al igual que un padre real, Dios ama a sus hijos. El Padre Universal ama a sus hijos e hijas creados y busca constantemente su bienestar. Pero el amor de Dios es un afecto parental inteligente y previsor. El amor divino actúa en asociación unificada con la sabiduría divina y con todas las otras características infinitas de la naturaleza perfecta del Padre Universal. Dios es amor, pero el amor no es Dios. La mayor manifestación del amor divino por los seres mortales se puede observar en la concepción de los ajustadores del pensamiento. Pero nuestra mayor revelación del amor del Padre se puede contemplar en la vida de donación de su Hijo, Micael, cuando vivió en la tierra la vida espiritual ideal. 6. La bondad de Dios. La belleza divina la podemos ver en el universo físico. La verdad eterna podemos discernirla en el mundo intelectual. Pero la bondad de Dios se encuentra solamente en el mundo espiritual de la experiencia religiosa personal. La religión, es decir, la relación entre el humano y Dios, es en su verdadera esencia una fe mezclada de confianza de la bondad de Dios. El hombre podría temer a un gran Dios, pero solo ama y tiene confianza en un Dios bueno. Esta bondad de Dios forma parte de la personalidad de Dios, y su plena revelación solo aparece en la experiencia religiosa, personal, de los hijos creyentes de Dios. Dios nunca es vengativo, ni está colérico, ni enojado.
Es verdad que la sabiduría refrena a menudo su amor, a la vez que la justicia condiciona su misericordia cuando ésta es rechazada. Su amor por la rectitud no puede evitar manifestarse como un odio equivalente por el pecado. El Padre no es una personalidad contradictoria. La unidad divina es perfecta. Existe una unidad absoluta en la Trinidad del Paraíso a pesar de la identidad eterna de los correlacionados de Dios. Dios ama al pecador y detesta el pecado. Esta afirmación filosóficamente es cierta, pero Dios es una personalidad trascendente y las personas solo pueden amar y odiar a otras personas. El pecado no es una persona. Dios ama al pecador porque es una realidad personal, mientras que Dios no adopta ninguna actitud personal hacia el pecado, porque el pecado no es una realidad espiritual, no es personal. Por eso solo la justicia de Dios tiene en cuenta su existencia. El amor de Dios salva al pecador, la ley de Dios destruye el pecado. 7. La verdad y la belleza divinas. Todo conocimiento finito y toda comprensión por parte de las criaturas son relativos. La información y los datos, aunque procedan de fuentes elevadas, solo son relativamente completos, localmente exactos y personalmente verdaderos. Los hechos físicos son bastante uniformes, pero la verdad es un factor viviente y flexible en la filosofía del universo. Las comunicaciones de las personalidades evolutivas solo son parcialmente sabias y relativamente verídicas. Solo pueden estar seguras dentro de lo que alcanza su experiencia personal. Aquello que puede parecer eternamente cierto en un lugar, solo puede ser relativamente cierto en otro segmento de la creación. La verdad divina, la verdad final, es uniforme y universal, pero la historia de las cosas espirituales, tal y como la cuentan numerosas personalidades procedentes de esferas diversas, pueden variar a veces en los detalles debido a esta relatividad en la totalidad del conocimiento y en la plenitud de la experiencia personal, así como en la longitud y la extensión de esa experiencia. Las leyes y los decretos, los pensamientos y las actitudes de la gran fuente centro primera son eterna, infinita y universalmente verdaderos, pero al mismo tiempo su aplicación y su adaptación a cada universo, sistema, mundo e inteligencia creada concuerdan con los planes y la técnica de los hijos creadores, tal como estos actúan en sus respectivos universos, y también están en armonía con los planes y los procedimientos locales del Espíritu Infinito de todas las demás personalidades celestiales asociadas. La falsa ciencia del materialismo condenaría al hombre mortal a convertirse en un proscrito del universo. Un conocimiento así de parcial es potencialmente malo. Es un conocimiento compuesto a la vez de bien y de mal. La verdad es hermosa porque es a la vez completa y simétrica. Cuando el hombre busca la verdad, persigue aquello que es divinamente real. Los filósofos cometen su error más grave cuando se extravían en el sofisma de la abstracción, en la práctica de enfocar la atención sobre un aspecto de la realidad y luego declarar que ese aspecto aislado constituye la verdad total. El filósofo sabio buscará siempre el propósito creativo que se encuentra detrás de y es anterior a todos los fenómenos del universo. El pensamiento del creador precede invariablemente a la acción creativa. La conciencia intelectual puede descubrir la belleza de la verdad, su calidad espiritual, no solo por la coherencia filosófica de sus conceptos, sino más con certeza y seguridad por la respuesta infalible del espíritu de la verdad siempre presente. La felicidad es el resultado del reconocimiento de la verdad porque ésta puede exteriorizarse, puede vivirse. La decepción y la tristeza acompañan al error porque, como éste no es una realidad, no se puede llevar a cabo en la experiencia. La verdad divina se conoce mejor por su sabor espiritual. Todo lo que te haga feliz es verdad. Discernir la belleza suprema es descubrir e integrar la realidad. Discernir la bondad divina en la verdad eterna es la belleza última. Incluso el encanto del arte humano consiste en la armonía de su unidad. Por ejemplo, el gran error de la religión hebrea consistió en que no logró asociar la bondad de Dios con las verdades objetivas de la ciencia y la belleza atractiva del arte.
A medida que la civilización progresaba y puesto que la religión insistía en seguir el mismo camino insensato de acentuar con exceso la bondad de Dios, excluyendo relativamente la verdad y descuidando la belleza, ciertos tipos de hombres desarrollaron una tendencia creciente a desviarse del concepto abstracto y disociado de la bondad aislada. La moralidad aislada y exagerada de la religión moderna, que no logra retener la devoción y lealtad de muchos hombres de nuestra época, se rehabilitaría si, además de sus mandatos morales, concediera una consideración equivalente a las verdades de la ciencia, la filosofía y la experiencia espiritual, a la belleza de la creación física, al encanto del arte intelectual y a la grandeza de la consecuencia de un carácter auténtico. El desafío religioso de la época actual es para aquellos hombres y mujeres revisores con visión de futuro y con perspicacia espiritual que se atrevan a construir una nueva y atrayente filosofía de la vida a partir de los conceptos modernos ampliados y exquisitamente integrados de la verdad cósmica, la belleza universal y la bondad divina. Una visión así nueva y justa de la moralidad atraerá todo lo que hay de bueno en la mente del hombre y desafiará lo que hay de mejor en el alma humana. La verdad y la belleza y la bondad son realidades divinas, y a medida que el hombre asciende la escala de la vida espiritual, estas cualidades supremas del Eterno se coordinan y se unifican cada vez más en Dios, que es amor. Toda verdad, material, filosófica o espiritual, es a la vez bella y buena. Toda belleza real, el arte material o la simetría espiritual, es a la vez verdadera y buena. Toda bondad auténtica, ya se trate de la moralidad personal, la equidad social o el ministerio divino, es igualmente verdadera y bella. La salud, la cordura y la felicidad son integraciones de la verdad, la belleza y la bondad tal como se encuentran combinadas en la experiencia humana. Con esto terminamos el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y que haya ayudado a mantener encendida la llama de tu entendimiento. No te vayas sin antes dejarme un me gusta, suscribirte si aún no lo has hecho y sobre todo, compartir este vídeo con tus seres queridos. Ten esperanza y confía. Sígueme para saber un poco más.